Espejo de pesadillas. La condena de los de la cruz. En la apacible ciudad de Jiquilpan de Juárez, ubicada en el pintoresco estado de Michoacán, México, se alzaba una casa que guardaba entre sus muros un secreto oscuro, un enigma que se ocultaba en el reflejo de un espejo. Esta historia, ambientada en los años 70, nos sumerge en la vida de la familia de la Cruz. Una familia marcada por sucesos paranormales que desafiaban la lógica y la razón. Por respeto a la integridad de esta familia, los nombres y detalles han sido alterados, pero la esencia de lo vivido permanece inalterada. Ana, una mujer de 52 años, de estatura mediana, piel morena y psicóloga de profesión, comparte con nosotros los acontecimientos extraordinarios que marcaron la vida de su padre, Juan, que ya falleció, dejando una huella imborrable en la memoria de la familia de la Cruz. El relato se desenvuelve en una tarde de sábado, cuando Juan regresa a casa después de una jornada laboral en la construcción, un tanto afectado por la compañía del alcohol y la confusión. Alrededor de las 6 de la tarde, él decide sumergirse en un baño antes de compartir la cena con su esposa Jacinta. Ana, la hija de Juan y nuestra narradora, describe cómo, al concluir su ritual de aseo, un suspiro desgarrador rompe el silencio, seguido de un sonido inquietante que flota en el aire. A pesar de la extrañeza de estos eventos, Ana, en un principio, decide restarle importancia. La situación toma un giro inesperado cuando Juan se acerca a la cocina para alimentarse. Jacinta, su esposa, nota en su semblante un asombro desconcertante, y con la mirada perdida, Juan responde a la preocupación de su esposa, afirmando que todo está bien. Ana nos sumerge en la atmósfera cargada de desconcierto, donde los susurros del espejo y la extraña conducta de su padre dan inicio a una serie de eventos que desafiarán los límites de lo paranormal. La tensión crece y los misterios se entrelazan, preparando el escenario para un relato que va más allá de la imaginación y que de algún modo nos transporta a las oscuras leyendas urbanas, como la conocida historia de Bloody Mary, que en otro momento platicaremos de ella, la cual queda eclipsada por la realidad asombrosa que acecha en los rincones de la casa de la familia. Ana, con voz temblorosa, relata cómo su padre, después de aquel día fatídico en el baño, experimentó una transformación sutil, pero palpable. Juan, una sombra de sí mismo, se volvió un ser enigmático, como si una presencia invisible lo hubiera arrebatado de su propia piel. Lapsos de silencio se apoderaban de su ser, momentos en los que su mirada perdida sugería un viaje a otras dimensiones. Jacinta, la madre de Ana, no pudo pasar por alto esta transformación. El cambio en Juan se reflejaba en su rostro. Sus ojos mostraban una preocupación profunda y sus suspiros llevaban consigo el peso de un enigma impenetrable. Su conexión con la situación se manifestaba en gestos que revelaban su intranquilidad.
convirtiéndola en testigo silencioso de la metamorfosis que afectaba a su esposo. Con el tiempo, semanas que se deslizaron sigilosamente, hacía meses. Los síntomas de la extraña condición de Juan se intensificaron. Las noches se volvieron testigos de sus despertares a deshoras, arrastrándose hacia el baño en una danza de desvelo sin poder dormir. Ruidos inusuales resonaban en la penumbra, perturbando la paz de la casa de la cruz. Ana, decidida a descifrar el enigma que envolvía a su padre, se aventuró hacia el baño una noche, donde los murmullos oscuros resonaban con más fuerza. Al acercarse a la puerta, las palabras desgarradoras de su padre perforaron el aire. Por favor, te lo ruego, déjame en paz. No quiero escucharte. Mi cabeza me está matando. Maldita. El grito desesperado de Juan se desvaneció en un eco sombrío. Y en ese momento, una voz ajena, como un viento siniestro, susurró desde la oscuridad. Tú te lo buscaste. Ana, congelada por el miedo, tocó la puerta del baño en un intento de romper el trance. La puerta se abrió, revelando a un padre sorprendido por la presencia de su hija, quien se encontraba en shock. A pesar de los esfuerzos de Juan por explicar la pesadilla que lo atormentaba, Ana quedó atrapada en un silencio paralizante. Su padre la sacudió suavemente, tratando de arrancarla de la desconexión que la envolvía. Fue entonces cuando Ana, al mirar a través del umbral del baño, visualizó un rostro que se desvanecía en el espejo, como una manifestación etérea de la oscuridad que asediaba su hogar. Cuando finalmente pudo articular palabras, Ana abrazó a su padre y le preguntó con temor y asombro qué era lo que acababa de presenciar en el espejo. En la sala, Juan, visiblemente afectado, compartió la pesadilla que venía sufriendo durante los últimos 8 meses. Los detalles horripilantes de su calvario se desplegaron ante Ana, sumiéndola en un abismo de terror y desconcierto. La verdad que salió a la luz superó con creces cualquier expectativa, marcando el inicio de una odisea aterradora para esta familia. Ana nos sumerge en la raíz de la pesadilla, remontándonos a una tarde apacible, donde su padre, acompañado de amigos, buscaba un respiro tras la semana de trabajo. Las risas resonaban en el aire, cargado de camaradería, mientras compartían anécdotas y desvaríos propios de la juventud y el esparcimiento. En medio de una escena desenfadada, Leonel, un compañero de trabajo en la construcción, interrumpió la armonía con una revelación que dejó a todos en silencio por un instante. La incredulidad se instaló en la atmósfera, seguida de risas burlonas y comentarios desdeñosos, instando a Leonel a calmarse y dejar de fantasear. Sin embargo, la expresión de Leonel permanecía imperturbable, y en un tono serio
dejó claro que su relato no era fruto de la fantasía. Con un aire de misterio, reveló que la historia provenía de su abuelo, un hombre que había compartido su vida con un secreto oscuro relacionado con el espejo en la casa de los de la Cruz. La incredulidad se apoderó de la reunión cuando Juan, entre risas incrédulas, cuestionó la afirmación de Leonel. La revelación de que el espejo en el baño, el mismo que Juan había adquirido al comprar la casa, estaba maldito. Generó un escalofrío colectivo entre los presentes. Leonel, entre palabras entrecortadas y signos evidentes de su estado de ebriedad, afirmó con firmeza que su abuelo sostenía que aquel espejo tenía la capacidad de hablar, un don siniestro que lo convertía en un portal hacia lo desconocido. La historia de Leonel cobró vida cuando compartió el relato de cómo su abuelo, en una noche de excesos, experimentó la aterradora comunicación con el espejo. Lavándose la cara, se encontró con un reflejo que no era el suyo, una presencia malévola que le susurraba palabras inquietantes. La criatura, reflejada en el espejo, con ojos fusionados, cabello largo y desaliñado, rostro cadavérico y una voz funesta, proclamó con certeza: «Eres mío». El abuelo de Leonel, afectado por esta experiencia, le advirtió que jamás se atreviera a hacer preguntas a cualquier espejo, y menos al de esa casa, ya que eso desencadenaría una vida llena de tormento. La historia culminó con la trágica muerte del abuelo meses después. El regreso a casa después de esta revelación dejó a todos sumidos en la incredulidad. La explicación de Leonel fue desplazada a la categoría de mera rareza embriagada. Sin embargo, desconociendo el destino que les aguardaba, todos ignoraron las señales que indicaban que la maldición del espejo no era un simple cuento de borrachos, sino un presagio sombrío que se acechaba a la familia de la Cruz. Juan, en un acto de confesión dolorosa, compartió con su hija Ana los horrores que lo acecharon desde aquella tarde fatídica entre amigos. Con voz temblorosa, le narró la historia de incredulidad y escepticismo inicial ante las palabras de Leonel, hasta llegar al presente donde, de manera inexplicable, se veía sumido en la pesadilla que el destino le tenía reservada. Con un peso en el alma, Juan advirtió que los últimos 8 meses de su vida se convirtieron en un infierno insoportable. Cada vez que se adentraba en el baño, conocedor de lo que le aguardaba, se encontraba atrapado en un torbellino de sensaciones. La voz, oscura y persuasiva, le exigía realizar actos atroces, tanto contra su propia integridad como contra otros seres. Ante la inquietante mirada de su hija, Ana, quien se debatía entre la incredulidad y la angustia por lo que estaba por escuchar, Juan se disculpó anticipadamente. Reconoció que era grotesco y complejo, pero estaba a punto de revelarlo.
preparando el terreno para una verdad tan desgarradora que prefería no detallar por completo. Ana, atónita y horrorizada, se aferró a la promesa de su padre de no profundizar en los detalles macabros. La magnitud de lo que había oído hasta ese momento ya era suficiente para sembrar en su mente las semillas del terror. La realidad de la maldición que envolvía el espejo y las oscuras órdenes impuestas por un ente malévolo dejaron a Ana en un estado de conmoción. Cuando Juan, con voz entrecortada, relató la presencia del ente en el espejo, una descripción se materializó en la mente de Ana, generando un escalofrío que se resistía a ser ignorado. El ente, una figura grotesca y diabólica, se manifestaba en la superficie reflectante con una malevolencia palpable. Sus ojos, fusionados en una amalgama de oscuridad, irradiaban un resplandor infernal que penetraba hasta la mismísima alma. El cabello, largo y enmarañado, parecía arrastrarse como serpientes de sombras, emanando una sensación de caos y desesperación. Un rostro cadavérico, con pocos dientes visibles, insinuaba una eternidad de sufrimiento, como si hubiera emergido de las profundidades mismas del Averno. La voz del ente, fúnebre y susurrante, resonaba en la mente de Juan con una intensidad aterradora. Cada palabra pronunciada era un eco de condenación, llevando consigo la promesa de tormentos inimaginables. La imagen que se materializaba en el espejo, con su presencia sobrenatural, provocaba una sensación de opresión en el pecho y un miedo incontenible que se adentraba en cada rincón del ser. La representación visual de este ser maldito, con su mezcla de deformidad y malevolencia, dejaba una impresión marcada en los recuerdos de quien lo contemplaba. Cada detalle grotesco y cada rasgo desgarrador conformaban la encarnación del horror. Y la sola idea de encontrarse cara a cara con ese ente, incluso en la penumbra de la imaginación, era suficiente para hacer estremecer el alma y desatar un pánico incontrolable en el corazón de aquellos que se aventuraban a concebir su existencia. En el presente, Ana, ahora radicando en Oregon, Estados Unidos, ejerciendo como psicóloga, lleva consigo los ecos de esa espantosa confesión. La carga de secretos y traumas marcó la vida de su padre, cuyo destino trágico se selló con una sobredosis, meses después de haber compartido el oscuro relato. La madre de Ana, la señora Jacinta, ajena a la verdad que envuelve la muerte de su esposo, comparte su vida con su hija sin conocer los eventos sangrientos y desgarradores que llevaron a Juan por el abismo de la desesperación. El último deseo de Juan, de mantener a salvo a Jacinta de la verdad aterradora, perdura como una sombra inmutable sobre la familia de la Cruz. ¿Te ha ocurrido alguna vez que, al encontrarte frente al espejo de tu hogar, experimentas una extraña sensación? Especialmente durante las noches solitarias, cuando la oscuridad abraza tu reflejo y
Un inquietante malestar se apodera de ti. En esos momentos sientes como si algo en el espejo te instara a observarte detenidamente, pero no por elección propia. Es más bien como si una fuerza invisible te obligara a enfrentar tu propia imagen. En medio de este trance, las emociones negativas te envuelven, te atrapan en un torbellino de desasosiego, y las palabras resuenan en tu mente de manera repetitiva y obsesiva. ¿Qué me miras? Si has experimentado este fenómeno, comprendes la perturbadora influencia que puede ejercer un simple espejo. La sensación de estar bajo la mirada de algo más allá de la realidad tangible puede ser avasalladora. En esos momentos, la recomendación es clara: salir de ahí cuanto antes. Porque si ignoras este llamado sutil pero ominoso, la advertencia es clara. Tu vida, tal como la conoces, nunca volverá a ser la misma. La sombra de lo sobrenatural puede tejer su hilo invisible en esos momentos de vulnerabilidad, transformando la realidad en un laberinto de misterios y consecuencias impredecibles. ¿Te atreverías a desafiar lo desconocido? ¿Cederías a la prudencia y huir de la influencia perturbadora del espejo que te observa en las noches silenciosas? La elección, inmersa en la nebulosa de lo sobrenatural, yace en tus manos.